Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días a todos, a todas. Bueno, vamos a continuar con nuestra tarea. Preguntas, dudas. Por si escucharon el audio y hay algo que les quedó ahí sonando como que les provocara dudas, tratémoslos al inicio de esta clase. Bueno, como no hay preguntas, las voy a hacer yo. Voy a hacer una pregunta abierta para todos, ¿verdad? Y quien quiera contestarla, solo me levanta la mano. Y si no, pues yo voy a levantar la mano por ustedes, ¿verdad? Por alguno de ustedes. Vamos a ver, lo último que vimos. Fíjense bien, el tema es estética de la mercancía. Y la estética de la mercancía es importante porque nos permite ver qué es el detonante, ese momento preciso que se detona la decisión de compra. Sabiendo que la decisión de compra es cuando definitivamente la persona decide comprar una mercancía en particular y lleva el dinero, lleva su tarjeta de crédito y ese momentito. No el momento en que anda pensando en que lo va a comprar y que ese no es el momento. Ya dije, estamos hablando del momento en que se desencadena la decisión de compra. Entonces me podrían explicar cómo es que funciona la estética de la mercancía. Y me ponen un ejemplo. Bueno, miren, el silencio, de nuevo dije, es muy significativo, ¿verdad? Por un lado, me puede decir, no, porque no tengo la plena seguridad por qué el silencio, pero me podría decir varias cosas, ¿verdad? Uno es que realmente sí tienen dudas, pero no hablan. Hay un problema ahí, ¿verdad? A la vez, este mismo punto que acabo de señalar me pone, me prueba, pues me comprueba de esta cultura del silencio, ¿verdad? En este caso, nuestra juventud, ¿verdad? Que es la que me interesa a mí en este momento. Diría de toda la población, pero particularmente de la juventud, ¿verdad? Producto, ya dije, ¿no? de una larga historia de dominación, que no la sentimos. Esa es la cuestión. Miren, yo les he estado diciendo, hay aspectos que no se ven, pero están ahí. La dominación de estos pueblos, desde las épocas más anteriores, todavía está en la conciencia o en el subconsciente de las generaciones venideras. El acto del silencio es eso, jóvenes. Entonces, traten de reflexionar sobre este punto y rompan el silencio. No puede haber un proceso educativo en silencio. No puede haber un proceso de profesionalización en silencio. No puede haber un proceso de entender la realidad en silencio. No van a poder explicar la realidad quedándose en silencio. Y menos van a poder operar en la realidad. Es decir, transformar la realidad con el silencio. Voy a hacer esta reflexión las veces que sea necesario, con la esperanza de que algo les vaya quedando en la cabeza, jóvenes. Porque fíjense qué contradicción. Estamos en un proceso en el cual necesitamos hablar, dialogar. Pero de parte del estudiantado son muy poquitos los que hablan, ¿verdad? Y el resto se queda oculto ahí detrás de la pantalla sin hablar. Entonces, vamos a ver qué nos puede decir Silvia Gabriela al respecto de la pregunta. Buenos días, disculpe que ahorita iba entrando, pero es que tenía mala la señal. Ya, cómo no. Bueno, la pregunta es cómo explicarse hasta lo que hemos visto, ¿verdad?
cómo funciona la estética de la mercancía bueno, yo diría en la publicidad, pero en principio, ¿cómo funciona? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es el papel relevante de este tema? Pues, y que me pongan un ejemplo, les decía yo. Bueno, parece que Silvia no puede contestar. Edwin y Daniel. Bueno, usted decía que la decisión de compra surge como, yo entendía así como una contradicción, dice, donde solo se puede ocupar el producto hasta haberlo comprado. Dice. No dije así. Dije que solamente se puede usar después de haberlo comprado. Ajá. Ya. Ajá, entonces la decisión de compra era por la promesa del valor que ese producto nos iba a dar, o la mercancía. Ya, cómo no. Muy bien, Edwin. Arturo. Pues yo diría que en este caso, bueno, la estética juega un papel importante dentro de la publicidad debido a que, digamos, si una persona mira un producto y la estética, digamos, lo de afuera, lo físico del producto, le llama la atención, esto va a generar en el consumidor, por así decirlo, ese impulso de querer comprarlo. Un ejemplo, por así decirlo, hay personas que para comprar un teléfono, ¿por qué se van? Más que todo por el color. En vez dicen, no, es que no me gusta este color, me gusta el teléfono en este otro color. O dicen, esta refrigeradora quizás es más grande, tiene más espacio, el color es muy diferente, incluso trae una pantalla afuera, algunas. Entonces, creo que en ese caso la estética sí vendría a jugar un papel importante, porque las personas, por así decirlo, e incluso hasta en el ámbito emocional, las personas se van casi por el físico, casi siempre. ¿Cómo no? Muy bien, qué bueno, Arturo, gracias. ¿Alguien más? Gerardo, ¿nos puedes decir algo? Wendy. Sí, yo también quería aportar un poquito y es que la estética de las mercancías, la función básicamente es generar emociones y que esas emociones que generen en el consumidor algo como repetitivo para que siempre se pueda seguir consumiendo eso. Y otro ejemplo que se me venía a la mente utilizando este calor que estamos pasando estos días es con la gaseosa, con la Coca-Cola, por ejemplo. Tiene que verse un envase hasta como, o sea, muy, muy, muy helado, así hasta que le caen gotas de agua de lo heladito que está, y un envase limpio, bien presentable, para que la gente se le venga a la mente que debe estar en algo fresco por el calor que estamos viniendo. Entonces, la bebida se tiene que ver muy, muy, muy refrescante para que a la gente le genere esta emoción o estas ganas de querer comprarlo y lo puedan consumir. ¿Cómo no? Bueno, gracias, Wendy. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, miren, la idea, de nuevo, voy a insistir, oigan, voy a insistir. Es decir, hay que hacer que lo que estamos viendo tenga sentido. Y que tengan, cuando digo útil, me voy a referir al sentido más amplio, en el sentido de que nos sirva. ¿Me entienden? Nos sirvan. En este caso estamos tratando de entender un fenómeno que es complejo, jóvenes, ¿verdad? Y que pasa inadvertido porque vemos la superficie nada más del fenómeno. Lo que vemos es que la gente compra y otro vende ya. Eso es lo que vemos nada más. Pero todo lo que estamos trabajando no lo vemos. Esa contradicción entre vendedor y comprador no la vemos. O no nos detenemos a pensarlo. En el caso de la estética, decíamos, fíjense bien, haciendo una especie de resumen hasta lo visto al día de hoy, el caso de la estética es que le sirve a al productor, y a la mercancía
presentar la parte estética que va a ser el detonador de la decisión de compra. Esa parte, por eso es importante que no se les olvide el concepto. Lo sensible de la cosa que hace presente su sentido. No se les olvide ese concepto, porque ese concepto es el que venimos desarrollando. Pero ¿qué es lo que hemos dicho? Que no basta para el productor, no le basta trabajar la estética de la mercancía para que sea el detonador de la decisión de compra, sino que la misma estética de la mercancía le puede servir para alterar, ¿verdad? Para alterar el producto, ¿no? Para engañar al comprador. Ese es otro punto que nos interesa. Fíjense que hasta este momento nos interesan dos puntos básicos. Uno, cómo se presenta la promesa del valor de uso. Se presenta a partir de la presentación estética. Eso en términos mucho más generales. Y algunos productos efectivamente podríamos decir ahí se queda, ¿verdad? Pero otros productos no. Otros productos y otros productores van a utilizar en lo que presentan al consumidor elementos estéticos con los cuales van a engañar al consumidor. ¿Qué es el ejemplo último que vimos, jóvenes? ¿Por qué? Porque los muebles, ustedes lo saben, ustedes han ido más de alguna vez a una mueblería. Y si bien todavía van a encontrar algún mueble de madera, a veces madera quizás barata, ¿verdad? En algunos casos incluso podrían encontrar alguno de madera cara, aunque en el comercio ya no encontramos casi madera cara. Salvo que lo mande a hacer, ya dije, ¿verdad? Hay personas que mandan a hacer el mueble, bueno, entonces piden la mejor madera, el mejor diseño. Pero lo que vemos nosotros en las comerciales cada vez es más, porque esa es la tendencia, esos muebles bonitos, o sea, estéticamente bellos, pero que no es madera, y es acerrín prensado, es polvo de madera, son desechos de madera barata, ¿verdad? Que hacen tablones, hacen tablas y hacen el mueble y la encubren ¿con qué? Con unas láminas, son unas láminas plásticas. Pero esa lámina plástica va fotografiada con maderas hermosas. Entonces la impresión que tenemos, la parte sensible que tenemos, es lo bello del mueble. Una librera, por ejemplo. Vemos lo bello de la librera. Entonces, por eso hemos introducido algunos conceptos. Yo también la próxima vez les voy a hacer preguntas de este tipo sobre los conceptos en tal. Porque ya les dije, apropiense de los conceptos, jóvenes. Eso es fundamental a la hora de querer explicar la realidad de manera profunda. Por ejemplo, el concepto de la pseudoconcreción, que lo hemos introducido ya en el último día de trabajo. Hay una pseudoconcreción. Es decir, que lo que nos presentan no es lo concreto. No es lo que debería ser real. En el caso de los muebles, pues, no es el mueble de madera como tal, sino que es una pseudoconcreción, pseudoconcreto, pseudo real. Entonces ahí, ¿qué hay? Hay una especie de fraude. Es fraude. Y ya vamos a ver otras formas de cómo puede aparecer también el fraude. Pero presentado de una manera estética, que no vemos el fraude, o no nos interesa el fraude, o no somos sensibles al fraude. Y adquirimos la mercancía. Por eso, en este punto yo les decía, en este ejemplo de la madera, esa madera, si está en contacto de humedad, rápido se les arruina, joven. Se les hincha. Se levanta la capita esa que le ponen de plástico, ¿verdad? Se descorala, como decimos.
Se arruina en definitiva. Todo se arruina, ya sabemos que no es, nada es para siempre, pero eso ya no dura como debería durar un mueble de madera. Entonces les decía, esto coincide con aquel concepto que trabajamos anteriormente y que yo esperaría que no se les haya olvidado, que es el concepto de la industria del desechable. Entonces es desechable. Encaja entonces con el concepto de la industria del desechable. Porque un mueble de ese tipo es para que le dure muy poco, ¿verdad? Pero yo quisiera decir algo más, fíjense. Parece ser que el concepto mismo del desechable va entrando en la cabeza como algo natural. No, ¿por qué? Porque la sociedad, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Por supuesto que hay particularidades, hay excepciones en todo esto, pero por lo general, esa capacidad de crítica la vamos perdiendo. Y además, procesos y productos sociales los vemos como naturales, como normales, ¿eh? Porque aceptamos la naturaleza como la normalidad. Entonces, el concepto de lo desechable cada vez va ganando más terreno, porque también va entrando en la cabeza como algo normal. Y nadie reclama, ¿verdad? No hay una organización, no hay un movimiento, no se crea un movimiento de compradores, por ejemplo, que empiecen a defenderse, ¿verdad? Y a decir algo en función de tanto producto desechable, ¿verdad? Que nos venden. Lo vemos como normal. Y le he agregado algo más a esto, fíjense. Para que vean la complejidad, pues, y para que vean que no es tan sencillo esto. Esta industria de este tipo, la industria del desechable, la industria donde se hace una pseudo concreción de la mercancía, lo que hace es agotar este planeta. ¿En qué sentido lo agota? En el sentido de que con mayor constancia hay que botar. Se convierte en basura. Y el planeta cada vez tiene menos capacidad de reciclarse. No sé si esta parte la han leído, la han escuchado en algún lugar, o les parece que tiene sentido. Pero el planeta se está asfixiando, jóvenes. Deberían de ver material. Hay materiales académicos muy interesantes, algunos incluso están en YouTube si quieren ver la contaminación del mar, jóvenes. De productos, de una cantidad de productos, de desechos, sobre todo el plástico. Pero en general, fíjense, todo lo que es basura, el planeta debería de regenerarlo, absorberlo y regenerarlo, pero el planeta cada vez tiene menos capacidad de eso, porque es demasiado. Entonces, en la medida que se producen cosas, para que duren poco, hay que botarlas. Entonces, fíjense todo el efecto que tiene en general para la vida del ser humano, jóvenes. Entonces no nos podemos quedar solo en el acto de que, bueno, miren, fui a comprar un mueble y el mueble me falsificaron porque el mueble no era un buen mueble, porque además me engañaron, no es de madera en sí, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo el tema, nos lleva a varias conclusiones, no una sola, jóvenes. En principio, entender el fenómeno del desencadenante de la acción de la compra. Eso es importante. Antes, por supuesto, cómo funciona y cómo es que aparece la estética de la mercancía en la promesa del valor de uso. Ahí es donde aparece. Porque cuando ustedes ven el mueble, un librero o una librera, como queramos llamarle, ustedes lo que ven es la promesa del valor de uso. Y la ven en un mueble muy bonito, diseño muy bonito, color muy bonito. Eso es lo que ven y por eso compran. ¿Verdad? Entonces, pero luego nos hemos ido hasta el tema, fíjense, de la alta producción, de cómo esto determina un alto consumo,
que para ellos es necesario la industria del desechable, que para ellos es necesario esta pseudo concreción de la mercancía. Eso lo podemos ver hasta en los carros hoy. Los carros cada vez son más desechables, ¿verdad? Para que se vayan a la basura. En los países más donde hay más poder de compra, donde hay más dinero, las personas botan carros que en nuestro país todavía los remendamos, ¿no? En nuestro país, por el mismo nivel de marginación económica, aquí remendamos los vehículos. Y si ustedes ven en la calle, andan unas chatarritas por allí, ¿verdad? Y la gente la remienda y la remienda y la remienda. En los países desarrollados, en términos económicos, no humanos, en términos económicos, los carros se botan. De media vida se botan, ¿verdad? Y se compra otro. Entonces, el consumo es todavía mucho más masivo en esos lugares. Pero de nuevo, esto lleva a la basura una cantidad de mercancía. Bueno, esa parte yo quisiera que la trabajaran. Si bien yo les voy a hacer parciales y posiblemente les pregunte cosas de esto, pero lo más importante no es la respuesta en el parcial. No, eso no es, y quiero que esa cosa quede clara. Lo más importante es que al final, o desde ya hasta el final, se vaya entendiendo estos temas, lo vayan viendo en la realidad, vayan comprendiendo la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Y en primer lugar, sean más responsables en el consumo, pero que también sepan explicar el fenómeno. Porque esto hay que enseñarlo también. Había que enseñárselo. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Dudas, jóvenes? Quiero escucharlos. Bueno, vamos a anotar entonces un segundo caso. Estamos en la parte de los ejemplos, ¿verdad? Un segundo caso. Habíamos hablado anteriormente de la promesa subjetiva del valor de uso. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Y en este caso lo vamos a ver en mercancías líquidas o pulverizadas, polvo. ¿Ah? Aquí, de nuevo, la abstracción estética interviene de nuevo o puede intervenir de nuevo como pseudoconcreción, ya sea del color y de la consistencia de ese producto. Y la técnica que se utiliza para lograr estos resultados en las mercancías, el público generalmente lo desconoce. Y solo se hace público en casos, por ejemplo, de conflictos de competencia. Cuando se dan esos conflictos en las competencias y salen en la luz pública los problemas, entonces se puede dar cuenta, algo se puede dar cuenta el consumidor sobre este problema. Por ejemplo, cuando el color de la cerveza se obtiene añadiendo ácido ascórbico en el proceso de producción. El ácido ascórbico, por supuesto, se utiliza también como un medicamento, ¿verdad? Es un componente, por ejemplo, de los cítricos. Pero fíjense, el color, ¿por qué el color? Porque se valora estéticamente a partir de la visión, ¿verdad? El color. Claro que también se valora el sabor, ¿verdad? Y en algunos casos, alguna gente puede valorar el grado de alcohol. Pero lo primero es el color. El color es atrayente, es como lo primero que atrae. Entonces, se consume más cerveza clara que cerveza oscura. La cerveza oscura se consume menos. Por lo tanto, habría que aclarar la cerveza. Pero una cerveza oscura tiene mejores propiedades, ¿verdad? Mejores propiedades. Ya la cerveza clarita va perdiendo algunas propiedades. Entonces, esto se desconoce, ¿verdad?
Para aclarar la cerveza hay que añadirle ácido ascórbico. Y en el caso de las mayonesas, este caso es muy típico, diría yo. El caso de las mayonesas. Primero, habría que señalar que en algunos continentes, como en el caso de Europa, porque esto se legaliza, se han legalizado por la Comunidad Europea las llamadas técnicas para la producción de la apariencia. Que esto ha pasado por un proceso legal. Porque como es un alimento, como si fuera también medicina, ¿verdad? Habría que hacer un esfuerzo del Estado por garantizar, bueno, que no le van a meter cualquier cosa al producto, ¿verdad? Para venderlo. Entonces, en miras de, digamos, de alguna manera legalizar, se ha pasado por un proceso de legalización a algo que han llamado la producción de la apariencia. Esto debería llamarnos la atención, jóvenes. Porque cuando hablamos de la apariencia, no estamos hablando de la realidad. En algunos momentos, esa apariencia podría coincidir con la realidad, pero no necesariamente. Por eso hay una gran diferencia entre lo aparente y la realidad. Pero fíjense, se ha conceptualizado la producción de la apariencia. Y para ello ha pasado por los congresos europeos, sobre todo en la Comunidad Europea, y se han aprobado lo que llaman técnicas para lograr la producción de la apariencia. Para la cual, fíjense, los productores podrían elegir hablando de mayonesas, por ejemplo, entre 64 productos químicos. Ojo con esto. Porque estamos hablando de productos industriales y por lo tanto el producto industrial está lleno de químicos. Ustedes lo saben muy bien. Alguna parte de estos químicos son dañinos, por no decir todo, ¿verdad? No es lo mismo que comer algo más natural. A propósito, la mayonesa es un producto sencillo de hacer. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se hace la mayonesa? Sí, Diego. Creo que se utilizan huevos, algunas personas le echan limón y aceite y que con eso va a una licuadora y se hace la mezcla. Correcto, las tres cosas son básicas. Eso es todo, jóvenes. ¿Verdad? Eso es todo. Pero preguntémonos, ¿cuántas marcas de mayonesas hay en el mercado? Imaginémonos, hay 10, digamos, pueden ser más. ¿Ah? Y todos van a hacer la mayonesa y la van a presentar con huevo, con limón y con aceite. Que es lo fundamental de la mayonesa. ¿Qué es la mayonesa en sí? No. Hay que presentarla de distinta manera. Por aquello, acuérdense lo que vimos de la competencia. Ahí entra el concepto de la competencia, el concepto de la publicidad. Es decir, la publicidad tiene que dar a conocer las diferencias competitivas o las partes diferenciales del producto. Si no, no podría haber publicidad de mayonesa porque todas dirían lo mismo. Todas dirían de huevo, de aceite y limón, ¿verdad? No, entonces vienen y empiezan a cambiar la apariencia. No puede ser igual al otro. Todas son mayonesas, pero hay que cambiar la apariencia, que no se parezca a la otra. Y para esa apariencia, fíjense, en el caso de Europa, hay 64 químicos para las distintas formas de la apariencia, porque la apariencia, en el caso de una mayonesa, puede estar en la parte visual, es decir, en el color. Puede estar en la parte táctil, es decir, la consistencia. Puede estar en el olor. Puede estar en el sabor. Entonces hay 64 químicos para modificar la apariencia, no la esencia. La esencia la dijo Diego. ¿Qué dijo? Huevos, aceite, limón.
en una proporción determinada, por supuesto, ¿verdad? Habría que conocer la proporción determinada. Pero hay 64 productos químicos. Entre estos 64, 40 son colorantes. Y en cuanto a los colorantes, hay ciertos colorantes más dañinos que otros, porque son elementos químicos, son productos químicos, no son colorantes naturales. Por ejemplo, en la naturaleza encontramos colorantes naturales que nuestros antepasados lo ocupaban mucho, como el achote. ¿Saben cuál es el achote? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el achote? Sí, es un polvito anaranjado. Exacto. La palabra es náhuatl, achote. Fíjense, se usaba también para cosméticos. Yo no sé si todavía se utiliza para eso. Pero para las comidas, no hace daño eso. Lo traigo a colación porque en la cultura alimentaria, los pueblos han buscado formas para darle otro sabor, otro olor, la parte estética también la han trabajado, pero desde el ámbito natural. Aquí no, aquí estamos hablando de elementos químicos. 40 colorantes. Y ya dije, hay colores más prohibidos que otros. Los colores, además, por su tonalidad, están numerados. Los colores están numerados. Y cuando un producto utiliza un colorante, ese color está numerado, ¿no? Todos los colores están numerados para la hora de utilizarlos en la producción, digamos, en este caso de alimentos. Entonces, 40 colorantes. 12 conservantes. Fíjense, conservantes, químicos que sirven para conservarlo. Porque la mayonesa puede estar meses y meses en el escaparate. Y le dura. Fíjense. No es como el producto natural, no químico, no dura mucho. Es una desventaja, pero en la producción industrial no pueden producir así. No podrían producir así. Tienen que producir para que vaya al mercado el producto a competir con otros similares, con la posibilidad que dure en el mercado. Entonces hay que meterle químicos. En este caso, conservantes. 4 emulgentes y estabilizadores. El emulgente y el estabilizador es el que permite, por ejemplo, combinar aceite con agua, por ejemplo, y que no se separe. Unifica el aceite en el agua, por ejemplo. ¿Verdad? 15 espesantes. Hay que espesar, hay que trabajar la parte de la espesura, ¿verdad? 15 espesantes. Espesantes y gelatilizantes. 15 ácidos y sales, más de 3 saborantes y aromatizantes, etc. En general, estamos hablando, fíjense, de 64 productos químicos. No es que los 64 se van a utilizar en una marca determinada, no. Dentro de los 64 hay que elegir. Hay que elegir porque acuérdense que los productores van a competir. Y para competir no puede salir la misma mayonesa. Al final, quien paga los trastos rotos, como decimos, es el consumidor. Porque tiene que entrar a consumir dentro de esa dinámica de los productores en aras de la competencia, hacer una serie de combinaciones de elementos químicos para que dure el material, para el sabor, para el olor, para el color, para la consistencia, etcétera, etcétera. Hablando fíjense, de mayonesa. Y con todo ello se presenta la promesa del valor de uso. Es decir, con todo esto, con todos estos químicos antes señalados, se permite manipular, en este caso legalmente,
la producción de la apariencia. Entonces, el término de la apariencia, tengámoslo muy en cuenta en nuestra cabeza, jóvenes. ¿Ah? No es lo real, es lo que aparenta. Debe aparentar ser más agradable, más atractivo en nuestro sentido. Entonces, a partir de esto, manipula legalmente, decíamos, la producción de la apariencia, la consistencia, el color, el olor, el sabor, etcétera, etcétera. Entonces, repito, pongamos mucha atención al término apariencia. Y hay que saber distinguir entre la apariencia y la realidad. Y como ya hemos señalado, no siempre coincide la apariencia con la realidad. Ya vamos a ver formas en que aparece la promesa del valor de uso cuantitativa, donde de nuevo se juega la apariencia con la realidad. Y se suele engañar la realidad. Se suele no solo ocultar la realidad, sino que engañar sobre la realidad. Ahora, pero para vender productos, lo que aparece a la vista del comprador es la apariencia. Ojo entonces cuando vayamos a consumir, ¿verdad? Porque eso es lo que aparece, es la apariencia. Le van a vender a partir de la apariencia. Lo que aparece a la vista es porque es lo que aparece a la vista, ¿no? Es la apariencia. Y la mayoría de los consumidores compran, digo la mayoría porque hay excepciones, ¿verdad? Compran por apariencia. Pregunta ahora. Pregunta. Bueno, entonces vamos a decir que además es en la apariencia donde aparece la promesa estética del valor de uso. La promesa estética del valor de uso va a aparecer en la apariencia. Vean, estamos viendo un enfoque del uso de la estética, en este caso, no en la poesía, no en el arte, estamos hablando de la producción de mercancías, que luego lo recoge el envase, el embalaje, y posteriormente lo recoge la publicidad, porque a partir de ahí se hace la publicidad. No sé si hasta hoy hay dudas, jóvenes. Me gustaría escucharlos. Bueno, si no hay pregunta, vamos a anotar un tercer caso. La promesa estética del valor de uso, a diferencia y en contraposición del valor de uso real, fíjense, de nuevo, vayamos diferenciando en estos conceptos. Promesa estética del valor de uso. Vamos a diferenciar del valor de uso real. En este caso, en este tercer caso, vamos a decir que esta promesa estética del valor de uso, a diferencia y en contraposición del valor de uso real, condicionó la cría de nuevos tipos de plantas y animales. Porque por un lado, resuelven algunos problemas, pero han creado muchos más problemas. Por ejemplo, se han producido papas o patatas, como las conocen, como se conocen en otros lugares, que son excelentes para hacer, por ejemplo, papa frita, porque la industria de la papa frita se ha extendido en el mundo. Como industria, ¿verdad? Aparte de que también se consume en los hogares, se elabora, es parte de los platillos en los hogares. ¿Ah? Entonces, se están cultivando papas que son, ya dije, excelentes para hacer papas fritas, pero que ya no tienen el contenido de alcaloides tolerables. Un alcaloide posee una cierta acción fisiológica interna en los animales, ¿sí? Y se encuentra este alcaloide, cuando hablamos de alcaloide, algunos de ustedes posiblemente lo han escuchado, que se encuentra en, por ejemplo, en la cocaína, la morfina, la cafeína, la nicotina, etc.
pero que en dosis muy pequeñas también se encuentran en las papas. Otro caso es de las gallinas que ponen mayor cantidad de huevos. Fíjense que aquí se ha tocado incluso la parte natural de la gallina. Es cierto, hoy hay gallinas que han sido modificadas y que ponen mayor cantidad de huevos, pero sin aroma y sin consistencia. Algunas de estas generaciones nuevas en las que ustedes son parte, posiblemente no van a ver esta diferencia. Pero las generaciones más anteriores, sus padres, sus abuelos, no comían de este tipo de huevos. Huevos industriales, eran huevos de granja, de casa. De esos animalitos que andan sueltos, ¿verdad? Por ahí. Y que en el caso de los huevos, el aroma de los huevos y la consistencia era y sigue siendo diferente porque todavía se producen así. Entonces, pero fíjense, se producen más huevos, más grandes. Y también eso, la parte del huevo más grande, también es percibido sensorialmente. Lo mismo sucede en el caso de frutas y verduras, que se trabaja el aspecto de nuevo, el aspecto, y que son apreciadas por su aspecto, son estimadas por su aspecto, pero no traen otras propiedades como el sabor, ¿verdad? Donde quedan en desventaja con la otra forma. El sabor de verduras con relación a las verduras anteriores. O lo podemos ver también en nuevas variedades de cereales, como el trigo. El trigo, fíjense, con alto rendimiento, pero inadecuado para la cocina, por la pérdida de propiedades alimenticias. En algunos casos, algunos granos que se cultivan, no se cultivan para el consumo humano, se cultivan para el consumo de animales. ¿Verdad? Porque en la cultura del consumo de maíz, por ejemplo, está Mesoamérica, ¿va? De México para abajo. No llegando tan abajo, porque de Panamá para abajo ya no entran en esa cultura. Pero, y de México para arriba menos. Pero son grandes cultivadores de maíz, que es maíz para el ganado. Debemos anotar entonces que todo este fenómeno de búsqueda de la apariencia, sacrificando contenidos originales en productos alimenticios, ha dado una transformación sensorial en el consumidor. Esa transformación sensorial no la percibimos, ¿verdad? Y esto ha sido con la complicidad del uso y desarrollo estético de las mercancías. A la transformación objetiva, por ejemplo, del sabor de muchas mercancías, que las ha empeorado. ¿Ah? A lo que ha cambiado la mercancía y a esto le ha seguido un cambio subjetivo del mismo. Por ejemplo, de nuevo, volvamos al ejemplo del huevo. Las generaciones actuales, como no han pasado por esa diferenciación entre el huevo, como decíamos, el huevo de amor, ¿verdad? Y el huevo industrial, porque el huevo industrial es industrial, no es un huevo de una gallina que necesite gallo, ¿verdad? Es una gallina modificada genéticamente para que tenga huevos sin tener contacto con gallo, ¿verdad? Entonces, fíjense, el sabor es distinto. Pero eso ha modificado las papilas. Imagínense, ha habido una transformación incluso en las papilas, porque las papilas, que es la que nos permite distinguir sabores, también es una creación cultural. No venimos con todas las papilas iguales todos. Las vamos desarrollando en la medida en que vamos teniendo contacto culturalmente con lo que comemos, con lo que comen nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera.
Por eso es que, por ejemplo, cuando saboreamos algo que no es de nuestra cultura, puede no gustarnos. Quisiera preguntar a algunos de ustedes si han comido caviar. ¿Algunos de ustedes han comido caviar, jóvenes? Quiero escucharlos. ¿Lo conocen o no lo conocen? En la tele. En En la tele. tele. Sí. En la tele aparece, correcto. Bueno, algo se conoce, pues. Por lo menos se conoce que existe algo que se llama caviar. Vienen enlatados, ¿verdad? Es el huevo de caviar, es huevo de esturión, de un pescado. Hay huevos de otro tipo de pescado que también es caviar, pero el más conocido y más caro es el huevo de esturión. ¿Y qué es lo que hacen? Envasan el huevo del esturión. Si alguien de nuestra cultura, que no es ese caviar no está en nuestro menú, y lo saborea, en la mayoría de los casos no les va a gustar, ¿verdad? O ciertas algas marinas que no están en nuestra cultura. Nos puede llegar a gustar, ¿verdad? No digo que no, ¿ves? Pero en un primer contacto, lo más común es que no es apetecible eso. Pues lo mismo le pasaría a otras culturas con lo que comemos nosotros. ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo con esto es que la parte papilar es un desarrollo histórico y cultural. Cultural. Entonces, lo traigo a colación porque a partir de estas modificaciones genéticas, por supuesto, en búsqueda de la ganancia, porque en el sistema, ya dijimos, aquí es la búsqueda de la ganancia y para competir en el mercado. Entonces se modifica. En el caso de los alimentos, se modifica la gallina, se modifica la res, la vaca, ¿verdad? Hace poco fui a ver un caso de una hacienda donde la pobre vaca da, ¿qué? 600, 700 botellas de leche al día. Es increíble. Unas ubres que, mire, da pena verlas porque es un abuso de la naturaleza eso. Imaginen, pero en aras de la máxima ganancia, en aras de explotar, miren, se va estirando, dañando la misma naturaleza. Entonces, en el caso de los huevos pasa eso. Ya no comemos el huevo natural y por lo tanto en el gusto solo los que han comido las generaciones más de más años, nuestros abuelos, pueden sentir la diferencia entre un huevo industrial y un huevo de amor, como decíamos, ¿verdad? El huevo de gallo y gallina. El huevo de una gallina que vive allí, ¿verdad? En el campo, suelto, no encerrado, ¿verdad? Es diferente. Entonces ha cambiado. Entonces decíamos, ha empeorado. El material se empeora y ha empeorado la parte subjetiva, es decir, la capacidad de saborear. ¿No? Y eso mismo ha pasado en las carnes. No es lo mismo la carne industrial de pollo o la carne industrial de la res, de la vaca, del buey, ¿no? Que una carne no industrial. En otras palabras, como les acabo de decir, las papilas mismas han sido modificadas, porque es con las papilas que se perciben los sabores, o también el olfato mismo. Se va modificando la capacidad olfativa, la que nos permite sentir olores. Por lo tanto, acabo de señalar, los olores de hoy no son igual a las de generaciones anteriores, porque estas generaciones consumían productos más auténticos o naturales. Entonces se va modificando. La nueva generación ya no siente eso, lo ve natural, lo ve como que toda la vida fue así, pero no es cierto, no toda la vida ha sido así.
Las carnes. Si tuviéramos capacidad de hacer una diferenciación entre la carne que nos comemos hoy, que es industrial, con la carne no industrial, la que comían nuestros abuelos, vamos a encontrar una diferenciación enorme en el sabor, en la consistencia. Ya no digamos en la salud, porque la modificación de estos animales nos puede modificar también a nosotros, porque consumimos eso que los ha modificado a ellos. Y se van dando transformaciones en el cuerpo humano hoy y van apareciendo con mayor frecuencia otras enfermedades que en algunos casos se los atribuyen a este fenómeno. Entre ellos se habla, por ejemplo, de los cánceres. El cáncer es uno de los motivos de muerte mayores en el mundo hoy, actual. Y se manifiesta más en los países más industrializados o en los países donde consumimos material industrializado. Entonces, vean la complejidad de esto, cómo se va, pero ahí va uno por un lado en búsqueda de la máxima ganancia, ¿verdad? En búsqueda de la competencia, ¿verdad? Pero utilizando estas modificaciones para presentar la apariencia. Es la apariencia. Y la apariencia que está, por supuesto, embestida de una apreciación estética. Entonces, como decíamos, en el caso de los huevos, como producto de la producción a escala industrial, el sabor de estos se ha empeorado, jóvenes. Busquen un huevo indio y compárenlo con el huevo industrial. No vayan a comprar un huevo indio de marca huevo indio, ¿verdad? Porque fíjense esa manipulación conceptual. Hay una marca de huevos que es huevo indio, gallina india, pero es marca. No es huevo indio. Una manipulación ya con el término de huevo indio. Vean el color de la yema, la textura de la yema y el resto, la clara. Véanlo eso. Y luego, cuando esté ya preparado el alimento, hagan la comparación saboreándola. Entonces, no es lo mismo el huevo a producción industrial, donde el sabor se ha empeorado. Bueno, todo lo que se ha hecho industrialmente, el sabor se empeora. Hay un material muy interesante, no sé si todavía está, yo lo he visto en YouTube. En YouTube hay que tener cuidado porque hay de todo, ¿verdad? Pero a veces hay unos buenos materiales que ver ahí sobre la producción industrial y cómo generalmente toda la producción industrial pierde una cantidad de valores nutritivos de cualquier producto industrial. ¿No? Pero bueno, pero se vende, se rescata el consumo porque primero hay una necesidad del ser humano a consumir ese tipo de productos y en segundo lugar porque estéticamente se presentan como tal, ¿verdad? Entonces, empeora. ¿Cuándo es que empeora? Al tratar de darle mayor apariencia, porque de nuevo se trabaja con la apariencia. Haciéndolos, por ejemplo, más grandes, los huevos más grandes. Se hace producir más a las gallinas. ¿Para qué? Para facilitar la venta. Pero, de nuevo, entre otras cosas, sacrificando su sabor. Entonces, a este punto debemos de recordar que con los nuevos métodos de crianza a escala industrial, las gallinas han sido modificadas para poner huevos a gran escala. Imagínense. Solo imaginen un ser vivo modificado para que pase poniendo huevos. Hombre, eso es contra la naturaleza también. Esas gallinas, ya dijimos, no necesitan de gallo. Genéticamente han sido modificadas para poner huevos. Y en el desarrollo de sus vidas, fíjense cómo es que desarrollan la vida de estas gallinas industriales. Su espacio vital
es una especie de cárcel, ¿sí, Roberto? Sí, licenciado, una disculpa por la interrupción. No, Yo sí. realmente tengo una duda y va a disculpar que sea un poquito fuera de lo que se está hablando en el momento. Hasta ahora hemos escuchado y hemos visto temas, por decirlo así, referente a la publicidad, eh, muy buenos. Sin embargo, sí tengo que mencionar esto porque es algo que me llama mucho la atención. Hasta ahora se nos ha, hasta cierto punto, satanizado lo que es la publicidad, se nos ha hablado de sus puntos, sobre todo negativos, y yo quisiera saber si en algún momento de la cátedra se nos va a enseñar a hacer publicidad positiva, no de la negativa de la que se ha hablado, pero sí a poder realizar una buena publicidad, licenciado, ya que hasta el momento ya estamos casi a punto de terminar el ciclo y hasta ahora no hemos visto algo respecto a eso. Ya, cómo no, Carlos. Yo te agradezco por tu pregunta, muy, muy interesante. Mira, vamos a ver. Habría que partir de entender el fenómeno de la publicidad. ¿Por qué la publicidad? Porque necesita el consumo masivo. Fíjate, de nuevo, en un principio, me acuerdo el primer día de clase, les dije, hay varios enfoques sobre la publicidad que no se van a parecer mucho un enfoque con el otro. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes. Por ejemplo, les decía yo, desde la perspectiva del productor, del anunciante, ahí hay una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque el productor lo que necesita es vender. ¿De acuerdo? Entonces su perspectiva va a ser diferente. ¿Le van a enseñar a entender la esencia de la publicidad? No. Les van a enseñar técnicas para hacer publicidad, pero no a entender el fenómeno de la publicidad. Porque entender el fenómeno de la publicidad es llegar a la esencia del fenómeno, que es lo que tratamos de ver desde esta otra perspectiva. También les decía, se puede ver un enfoque a partir de las agencias de publicidad. Pero de nuevo, los enfoques son a partir de los intereses. Y posiblemente desde la perspectiva de las agencias de publicidad, les pueden enseñar de nuevo, a hacer publicidad, pero no comprendiendo en su totalidad el fenómeno de la publicidad, hacer publicidad. Puede haber también un enfoque desde la perspectiva del consumidor, pero tampoco. Desde sí se puede dar un enfoque desde el consumidor, tratando de descubrir sobre todo hasta dónde el consumidor tiene información, qué es lo que le interesa al consumidor, etcétera, etcétera. Y por último les decía, el enfoque que nos interesa desde la perspectiva académica es un enfoque científico. Es el enfoque que a partir de un descubrimiento, de un análisis científico, es que vamos a explicar la publicidad. Y por eso es que empezamos hablando del origen. ¿Cómo explicar el origen? Porque un publicista, un productor, no le va a destacar que la publicidad surge a partir de una necesidad del sistema capitalista. Que es más fácil descubrir y comprobar esa aseveración desde la perspectiva más científica, más histórica. No les va a enseñar, digamos, cómo se usa la psicología, ¿no? Que es lo que lo vimos parte de ello ya. ¿No? Cómo es que se usan los elementos lingüísticos, ¿no? Cómo es que se usa en este caso la parte estética, cómo es que se usa la parte de la imagen, cuáles son los distintos recursos de la imagen. Eso no se los van a enseñar. Les van a enseñar a hacer, ¿verdad? Vean esa diferencia entonces. En general, ya dije, la publicidad es como el sistema nervioso del sistema capitalista.
Es fundamental para el sistema. Para el sistema es fundamental. ¿Por qué? Porque permite que las personas sean consumidoras, más allá de la necesidad misma de consumir. Porque no estamos hablando de la... Miren, no estoy criticando el consumo. Si los seres humanos consumimos, pero en nuestro sistema somos consumistas, hay una gran diferencia. Hay compulsión en el consumo. Pero no solo eso. No solo hay compulsión en el consumo. Hay una transformación en la visión del ser humano. Por ejemplo, sobre la felicidad. Porque hay un metalenguaje en la publicidad que le dice que para ser feliz hay que consumir. Pero esa es una falsedad, es una falacia. Además, la misma publicidad, la misma producción y el mismo consumo no le garantiza ser feliz. Porque si fuera feliz, no, después de consumir, de comprar un producto, no tuviera la necesidad de seguir comprando. Además, no puede hacerlo feliz porque entonces también toparía el proceso productivo. Ya fue feliz porque ya consumió bastante. Lo que se ha comprobado sociológicamente, económicamente, es que la persona, cuando cae en el consumismo, compra más. Y quiere estar más, y no está satisfecho con eso. Entonces, explicar esto solo es posible desde la perspectiva académica y científica. Lo otro no. Lo otro es más técnico, jóvenes. Desde una perspectiva, desde un enfoque, desde los publicistas o desde los productores, les va a enseñar cosas técnicas, pero no les va a enseñar a entender el fenómeno. Entonces, cuando tú, Roberto, me dices, ¿y cuándo vamos a hacer publicidad? No, es que ustedes no son publicistas, ustedes son periodistas. Si algunos de ustedes creen que debe verse una parte publicista, miren, cámbiese de carrera, váyase a estudiar publicidad. Hay unas carreras allí de comercialización o de marketing, ¿verdad? Donde se enseña publicidad. Claro que se enseña publicidad, pero no perdamos de perspectiva. Ustedes son periodistas, van a entender el fenómeno. Si alguno quiere ser publicista, bueno, tiene toda la libertad de serlo, pero debería de buscar quizás otros recursos en otros espacios para hacerse publicista. Lo que sí puedo yo garantizarlo, si es que nos metemos en el estudio todos y todas, es que vamos a entender el fenómeno, ¿verdad? Vamos a entender el fenómeno. Ese es el papel. Yo esperaría que ustedes estén preparando para ser periodistas, no para hacer publicidad, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea malo hacer publicidad, no estoy diciendo nada de eso. Es parte de la realidad económica de este país y de nuestro sistema, ¿verdad? Y de esa perspectiva, cualquiera que quiera ser publicista puede serlo, ¿verdad? Y sería bueno que buscaran las mejores condiciones para hacerlo. Pero en este momento voy a insistir, la tarea fundamental desde la perspectiva académica y científica es entender el fenómeno. Ya después de entender el fenómeno, es más, aquí está dando de recursos. Si quiere ser publicista, aquí tiene ya recursos. Cuando le digo lo de la psicología, claro, y eso no es un recurso para hacer publicidad. Y cuando hemos visto todos los elementos lingüísticos, ¿y acaso eso no es un recurso para hacer publicidad? Y cuando vemos la imagen, ¿acaso no son recursos para la publicidad? Y hoy que estamos trabajando la estética, ¿acaso no son recursos para la publicidad? Claro que sí. Es decir, si alguien tiene preocupación por si en algún momento le puedo enseñar a hacer publicidad, aquí están los recursos para hacer publicidad. Solo que la perspectiva de lo cual lo estoy señalando es desde una perspectiva crítica, analítica, académica, científica. Yo no sé si queda claro esto, porque yo no quiero que vayan a quedar un mal gusto, pues, de decir, miren, yo lo que esperaba era otra cosa, ¿verdad?
Bueno, no sé, José, si me he dado a entender. No sé si José se salió o qué pasó. Ya no lo veo en pantalla. Creo que se salió. Bueno, pero no sé. Sí, Roberto. Sí, Lick, respecto a lo que se está comentando, yo primero que nada decirle que respecto a lo que es la cátedra, no, no tengo nada en contra y mucho menos quiero sonar arrogante. Sin embargo, con lo que usted nos comentaba acerca de que acá no estamos estudiando para ser publicistas, usted está en la completa razón. Sin embargo, deberá entender que en el medio en el que el 80% del periodismo se mueve, al final, más allá de la labor periodística, se desempeña una labor de publicista. Y entiendo que lo que usted decía, de que, como se lo repito, no estamos estudiando publicidad, pero tampoco estamos estudiando veterinaria. Ahora bien, se entiende lo que yo quise expresar, que al parecer no lo hice de manera correcta, es que sí me gustaría de que nos mostrase usted no solo cómo satanizar, ni estemos satanizando lo que es la publicidad, ni nuestros puntos negativos, sino más bien cómo desempeñar una publicidad positiva. Bueno, mira. Un ejemplo de esto, perdón, sería la publicidad que desempeña lo que es la empresa Duolingo. No sé si la conoce, pero es más que todo un programa para aprender idiomas que tiene una publicidad bastante blanca y de muy buena calidad. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Roberto. Yo te agradezco mucho tu participación. Mira, como te dije, si alguien quiere hacer publicidad a partir de los contenidos de esta cátedra, bueno, ahí están los elementos. Ahí están los elementos. Solo que aquí no se les va a enseñar a hacer publicidad. Pero los elementos aquí están. Vean cómo utiliza la psicología, cómo utiliza la lingüística, cómo utiliza la imagen, cómo utiliza la estética. ¿Ah? Y luego vamos a ver un poco el neuromarketing. Es decir, aquí está. Como les decía, después de la cátedra, si alguien quiere hacer publicidad, aquí están los instrumentos. Solo que la cátedra no es para enseñarles a hacer publicidad. Es decir, no vamos a hacer un anuncio, pues. No es eso. Y lo otro, fíjate, hay un elemento que a veces creo que hay que saberlo identificar, ¿verdad? Es decir, para explicar la realidad, si queremos explicar la realidad compleja, porque si queremos la parte superficial, es la parte más sencilla, pero con la superficialidad no logramos entender el fenómeno, ni mucho menos vamos a poder transformar la realidad. Fíjate, yo no estoy dando clase de botánica, ni clase de ¿qué es lo que tú dijiste? Te mencionaste algo por ahí. No, cuando yo menciono cómo en la práctica de la producción de ciertas mercancías, como en el caso de los huevos, en el caso de la carne, se modifica primero en búsqueda de la máxima ganancia. Eso no lo perdamos de vista, nos guste o no nos guste. Esa es la realidad del sistema, la búsqueda de la máxima ganancia. Bueno, eso no tiene sentido, eso lo podemos ver en la realidad, no podemos incluso, bueno, si alguien quiere dudar, vaya a la realidad, ¿verdad? Ese en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué? Porque de nuevo entra la estética de la mercancía, que son los detonantes para la compra, ¿verdad? Entonces, han sido modificados. Es decir, por eso a veces, si bien estamos hablando de publicidad y de un tema muy particular, fíjense, para poder entender lo que es esa fuerza que tiene el mensaje publicitario, que es la promesa del valor de uso. Y para ello estamos viendo ejemplos. Y nos vamos en los ejemplos a ver lo de la madera, de la construcción de muebles, estamos viendo la producción de vegetales, cómo se modifica genéticamente para hacer un huevo más grande, para hacer producir más una vaca. Pero no nos podemos quedar con eso nada más, jóvenes. Sería quedarnos en medio de una explicación.
tenemos necesariamente que meter en nuestra conciencia, no solo que modifican la vaca, no solo que producen más para que dure menos, sino que llegamos incluso a hablar del medio ambiente. Si no entendemos eso, hagamos un esfuerzo de entenderlo. Porque hable de publicidad, no de medio ambiente. No hay como eso, no puede ser. No puede ser, porque en la realidad lo que hay es una interrelación. Si hablamos de publicidad, estamos hablando de consumo. Si estamos hablando de consumo, hablamos de medio ambiente. ¿Me entienden? Entonces, posiblemente algunos estén más en esa práctica más superficial de, no, hombre, vamos al grano, dicen. Y parece ser que ir al grano significa irnos a la superficie de la realidad y no hacer estos vínculos con otras partes de la realidad, ¿verdad? No, en un momento dado hay que explicar cosas de la genética, cosas de la producción vegetal, la producción de mercancías no vegetales, pero en el fondo lo que estamos tratando es de ver cómo el elemento de la promesa del valor de uso, el elemento estético, es el detonante de la decisión de compra. Sí, Roberto. Bueno, Roberto tiene la mano levantada. Bueno, ¿qué más? Bueno, estamos hablando, fíjense, por eso es que estamos hablando en el caso de la gallina, que no solo las modifican genéticamente, estamos hablando de la producción industrial, porque todo está en la búsqueda de la ganancia y en la búsqueda de presentar un huevo mejor, ¿verdad? Pero puedo yo abstraer eso y no hablar, por ejemplo, de cómo las producen. No puedo, jóvenes, hay que entender eso también. Por eso es que también hablo del espacio. Fíjense, el espacio en que se produce un huevo industrial es en una cárcel prácticamente. Porque no es la gallina que anda libre. Está en un espacio que apenas se mueve. ¿No? Entonces quiere decir que han modificado hasta su espacio vital. Y eso se traduce en la calidad del huevo, por supuesto, jóvenes. ¿Creen ustedes que un ser humano, bueno, una cárcel del ser humano que es más grande que la cárcel en que están las gallinas, ¿verdad? ¿Creen que un ser humano no va a transmitir, en el caso de que empezara a parir hijos, una mujer, por ejemplo, estando presa? Claro que sí, se modifica, hay sufrimiento. Y eso se modifica también. Entonces, esto lo traigo porque tiene que ver conciencia de lo que producimos y lo que consumimos de lo que producimos. Se modifica su espacio habitual. Pero fíjense, hablando siempre de los huevos, para ver cómo se manipula en última instancia el consumidor, jóvenes. Porque podemos hablar de otro fenómeno. Un grupo de consumidores de los más exigentes, estamos hablando de Europa. En Europa hay consumidores más exigentes que los nuestros. Aquí en nuestro país no tenemos esa capacidad porque somos acríticos y vivimos la superficialidad. Pero en otros continentes hay un mayor desarrollo de la educación y hay un mayor desarrollo de la criticidad. Entonces surgió grupos más exigentes que buscaban huevos más naturales. Y en un momento dado, estoy hablando de unas experiencias que se dieron allá por Holanda, por Francia, ¿verdad? Donde en un momento dado la venta de huevos disminuyó. Porque empezó a surgir un grupo, una generación de consumidores que pedían alimentos más naturales. Entonces, fíjate, frente a eso, que algunos productores intentaron darle un aspecto contrario para hacer creer a la gente, es decir, al cliente, que los huevos procedían de antiguos corrales de gallinas. Fíjense, esta es una manipulación burda, pero hasta esas manipulaciones burdas se llegan, jóvenes. Y en este caso,
ciertos granjeros avícolas, en este caso holandeses, empezaron, fíjense, a hacer, parece esto parece de película, ¿verdad? Empezaron a pegar un poco de estiércol de gallina y plumas en los huevos que presentaban al público. Fíjense, ¿por qué? Porque y además lo vendían en corrales desmontados a las orillas de las carreteras, cuando se salía de la ciudad. Porque lo que estaban tratando de vender era la idea de gallinas no industriales. Fíjense, lo irónico de este caso es que anteriormente los consumidores decían huevos cuidadosamente limpios, que tiene que ver con una concepción estética. Pero en este caso, como estaba el conflicto entre huevos industriales y huevos no industriales, en este caso, el estiércol y las plumas pegadas a los huevos se convierten en elemento estético. Fíjense qué interesante. Esta parte no sé si la podemos trabajar más. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un elemento estético? Porque es la que promete un valor de uso que esperaban los consumidores y que no importaba, lo iban a lavar al final. Pero sentían seguridad. Ese elemento les daba seguridad. De nuevo, fueron manipulados. Pero vean cómo juega la parte estética. Eso es lo que nos interesa. Se convierte en elemento estético de la promesa del valor de uso. Le estaba prometiendo de una manera, ya dijimos, de pseudo concreción. Le estaba prometiendo que eran gallinas no de fábricas industriales. Y aún así, no conformes, estos granjeros, decíamos, para engañar, ¿verdad? Incluso usaron ya granjas que habían sido desmontadas anteriormente, ¿va? Que no eran industrializadas, donde ponían un puño de gallinas por ahí, de exposición, que andaban libres, ¿verdad? Para ofrecer al público urbano, aquel público urbano que suele viajar, ¿verdad? Es como que nosotros fuéramos a viajar hacia el campo. Y le prometían que en realidad procedían de una crianza no industrial, ¿verdad? Cuando realmente era producto de fábricas industriales. Pongo estos ejemplos para que vean hasta dónde se llega, por un lado, la actitud de ciertos productores, no todos, ¿verdad? De ciertos productores. Incluso estoy hablando de una experiencia holandesa, donde se supone que Holanda está en un momento cultural más desarrollado que otros países en América Latina. Pero no solamente eso, de cómo sigue trabajándose la pseudo concreción de la mercancía y cómo sigue utilizándose esos elementos como elementos estéticos. Entonces, podemos observar que el corral de gallinas mismo se convierte aquí como en bambalinas de la promesa del valor de uso, que hacen en este caso el ejemplo de estas fábricas de productores de huevos industriales. Es como un telón, la bambalina es como un telón, dos telones que se ocupan en los teatros, ¿verdad? Para prometer un valor de uso. Entonces, de nuevo, el valor de uso se presenta en la estética de la mercancía. Bueno, pregunta, jóvenes. Pregunta. No hay que olvidar el concepto que estamos utilizando de estética, como lo sensible de la cosa que nos hace presente su sentido. Lo sensible de la cosa que nos hace presente su sentido. Imagínense en el caso de ponerle estiércol y plumas pegadas. Lo sensible de la cosa que nos hace presente su sentido. Esos elementos
de una manera engañosa, hacían creer a los consumidores que no eran gallinas industriales. Entonces, de nuevo, llegar a este punto en la producción. Bueno, si no hay preguntas, veamos otro caso. Y digamos que, a diferencia de la adaptación ya lograda del gusto subjetivo al gusto objetivo, estoy usando otras categorías acá. El gusto subjetivo es el gusto del sujeto. El gusto objetivo está en el producto. Entonces vamos a decir, a diferencia de la adaptación ya lograda del gusto subjetivo al gusto objetivo, que un modo de producción más rentable consiguió empeorar en el caso de los huevos de gallina, observemos que todavía hay residuos de gusto subjetivo adherido a las partes anteriores del valor de uso. Todavía hay residuos. ¿Por qué? Todavía hay grupos de población que sienten esa diferenciación cuando consumen. Se hacen la diferenciación entre la carne industrial de pollo, por ejemplo, con la carne no industrial. En este caso, hablando de la carne de pollo, para la cual, fíjense, mediante una investigación, una promesa, aquí nos pasamos a una práctica que surgió allá en Inglaterra, ¿verdad? Una empresa ha conseguido elaborar un aditivo, pero fíjense, un producto químico, producto de laboratorio. Ha logrado elaborar un producto aditivo por medio del cual los pollos de granja, los pollos industriales, sabrían a pollo como el gusto anterior. De nuevo, una manipulación genética. Fíjense, es una pseudo concreción de nuevo. No es que recobre por este aditivo los valores alimenticios de la producción de pollo no industrial. Lo que va a modificar es el sabor. Y con el sabor se va a acercar al sabor del pollo no industrial. De nuevo, ¿de qué estamos hablando allí? De lo sensible de la cosa que nos hace presente su sentido. En este caso, lo sensible de la cosa vuelve a ser el sabor. Y con el sabor, como es una pseudo concreción, con el sabor nos lleva a imaginar que estamos comiendo un pollo no industrial, una carne no industrial. Es decir, que en este caso el aditivo va a devolver a los pollos de la industria moderna el tradicional y maduro sabor que antaño tenían los pollos del gallinero allí de la casa. Pero de nuevo, no es un producto natural, es un producto químico que no va a modificar otras características alimenticias más que el sabor. Y de nuevo, ese sabor es el elemento estético. Es lo sensible de la cosa que nos hace presente su sentido. Lo sensible es el sabor. El sentido es el significado. Y el significado nos lleva a quedar conformes de que estamos comiendo carne de pollo no industrial. Por eso, digamos que en estos casos que hemos visto, la estética de la mercancía se presenta no solo como aspecto y consistencia de la superficie, en este caso del cuerpo de la mercancía, sino como su sabor y olor. De nuevo, volvemos al concepto, ¿verdad?, de estética que estamos utilizando, donde lo sensible de la cosa nos aparece por todos los sentidos. No solo por la vista, no solo por el tacto, por el oído también, por saborearlo, etcétera, etcétera. Bueno, preguntas antes de pasar, porque
ya trabajamos esto de la estética. Yo espero que ahí no haya dificultad. Hoy lo que estoy tratando es de, por medio de ejemplos, ver cómo esto se expresa en la realidad. Bueno, ya vimos el caso de los muebles, el caso de ciertos alimentos, tanto vegetales como animales. Veamos otra rama de la industria. En este caso hablemos de la industria textil. Y de nuevo volvemos a una lógica, jóvenes. Esta es una lógica, es decir, si alguien tiene dudas sobre esto, le invito a estudiar un poco más sobre la producción, la economía en el mundo capitalista. ¿Y por qué? Porque voy a insistir hablando de un fenómeno del sistema productivo capitalista que es reducir el costo y elevar ganancias. Es una lógica. Reducir costos y elevar ganancias. Y esa lógica se ha concebido como lo normal, lo ideal, lo normal, lo natural. Fíjense cómo se ha concebido. Y quedando en la superficie de la realidad, lo vemos así como normal. Pero si nos metemos y profundizamos en el fenómeno, vamos a ver que está conectado con una cantidad de manifestaciones que al final afectan al consumidor. Bueno, y a una parte de los productores, que son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, para reducir el costo, hablando de la rama textil, para reducir el costo y elevar las ganancias, la reducción cualitativa del valor de uso se recubre estéticamente en la transformación. A la hora de transformar, ahí se encubre estéticamente. Pero fíjate, ¿qué es lo que se encubre? Reducir costos, elevar ganancias en la parte de la reducción cualitativa del valor. Es decir, en la producción, en este caso, de los textiles, aquí lo que se ahorra el fabricante en utilizar fibras de calidad, que son más caras, se reponen en la transformación. Es decir, las fibras más finas, más caras, las dos más caras, se va a sustituir por otras fibras que no son caras y la calidad se va a utilizar o se va a lograr en la transformación de la mercancía. ¿Y cómo lo hace? A través de técnicas especiales, en el acabado, en la coloración o en el estampado. Y así se logra, miren, telas verdaderamente hermosas, bellas. Bellas. Aquí el motivo que impulsa a empeorar el cuerpo de la mercancía es la reducción de los costos y el aumento de las ganancias. Ustedes saben que una tela de algodón es mucho más fina, ¿verdad?, que las telas sintéticas. Cuando ustedes van a comprar ropa, quiero preguntarles, quiero escucharlos, ¿qué ven? Imagínense, van a comprar un pantalón o van a comprar una blusa. ¿Qué ven? O ropa interior, ¿qué es lo que ven? Quiero escucharlos, jóvenes. Que sea bonita. Que sea bonito. Muy bien, Alba. ¿Cómo no? ¿Qué más? Sí, Carla. Al menos yo busco la marca de mi preferencia. La marca de la preferencia. Perfecto, gracias. ¿Qué más, jóvenes? Marilyn. El color. El color. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Son elementos interesantes. No pueden pasar inadvertidos eso. ¿Qué más, jóvenes? El precio. El precio, por supuesto. Y yo diría el precio en un segundo término. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo primero que nos impacta es lo que están diciendo las compañeras. Pero también el precio. Pero el precio hay que verlo, y si no, experimentenlo cuando vayan a hacer una compra.
el precio está en nuestra cabeza, pero en un segundo momento. Tal es así que si no se le baja el precio, lo vamos a tener que comprar. Sí, José y Yamilet. El diseño también de la prenda. El diseño de la prenda, ¿cómo no? Yamilet y Wendy, o Wendy y Yamilet. Sí, la presentación también que tenga la ropa. Ok, muy bien. Fíjense qué interesante. Todo lo que han dicho es parte de lo que observamos, jóvenes. Y hay que observarlo, definitivamente. Pero hay un elemento que no lo han señalado. Porque en nuestra cultura no está eso. Además está oculto. Tiene una viñetita bien chiquita en unos casos. Y está en una viñetita porque es una obligación en la producción. Algunos productores no lo cumplen, pero otros sí. Y por ejemplo, en la viñeta, ¿verdad? Sobre todo de ciertas marcas, o cuando son marcas, debe decir de qué está hecha la prenda. Y fíjense, lo que es común es encontrar porcentajes de fibra diferentes. Por ejemplo, le va a decir fibra sintética 80%. Lana tanto por ciento. O lino tanto por ciento. Algodón tanto por ciento. O 100% algodón. Esa partecita no la vemos. Tiene que ver con nuestra cultura también. No está en nuestra cultura ver eso. Confiamos en tocar y sentir que es suave, ¿verdad? Confiamos en eso, pero no confiamos en ese detalle, ¿verdad? Es decir, ¿qué fibras tienen? Porque la fibra tiene que ver mucho con la calidad, jóvenes. Lo menos dañino para el cuerpo humano es el algodón. Por eso, por ejemplo, lo que recomienda para los recién nacidos y los niños y las niñas, en ese momento de la niñez, es ponerles algodón, porque es más sensible la piel. En la ropa interior, tanto de hombres y de mujeres, lo más recomendable es algodón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar ahí en las partes íntimas del ser humano. Y otras prendas de otros tipos de fibra les puede alterar la piel. Bueno, entonces fíjense, de eso es lo que estamos hablando. Pero ¿qué sucede? Ese elemento pasa desapercibido. Y el productor logra atraer la venta, hacer la promesa del valor de uso a partir de lo que ustedes han señalado, que es correcto lo que han presentado. Color, diseño, textura, precio. Es correcto eso. Pero también habría que ver la información que está sobre cuál es la materia prima. Lo mismo en los demás productos. En productos que están en los supermercados, hay que ver, hay que leer cuál es la composición, cuáles son los elementos de materia prima que están ahí, cuáles son los químicos que están ahí. Y si ustedes son compradores más críticos, hay que irse a ese elemento. En este caso de las telas, dijimos, se hace a través de ese acabado que se hace. ¿Cuál es el acabado de la presa? ¿Cuál es la coloración? ¿Cuál es el estampado? Y se logran, como ya dije, telas bellísimas, hermosas. Y que es el detonante de la decisión de compra. Es decir, porque ese elemento estético que está ahí, eso sensible de esa cosa que está ahí, que nos hace presente un sentido. ¿Cuál es el sentido? Agradable. Tocamos y sentimos agradable, suave, bonito. Fíjense, estamos haciendo valoraciones estéticas a partir del color, textura, olor, porque también se siente a veces con el olor. En el caso de esta transformación que se hace en la rama textil,
Ya dijimos, el motivo que impulsa a empeorar el cuerpo de la mercancía es la reducción del costo y el aumento de la ganancia. Entonces, la ley fundamental de la estética de la mercancía es válida incluso en casos de compra de harinas o cosas semejantes. Aquí ya pasamos a otro campo, ya salimos de la rama textil. Entramos a la compra de harinas o cosas semejantes. Y aquí también, como en otros, el valor de uso real de la harina, el valor de uso real, es el que desencadena la compra. No necesariamente el real, sino el juego recíproco de la promesa objetiva y subjetiva del valor de uso. Acuérdense que hay una relación entre la promesa objetiva y la subjetiva del valor de uso. El ejemplo que ya lo hemos señalado, en el color. Hablamos ya del color de las harinas. El color de las harinas es tan importante para la promesa subjetiva del valor de uso. ¿Por qué? Porque en la cultura del consumidor, en la mayoría de consumidores, hay una mayor valoración por el color blanco. Entonces ahí parte la promesa subjetiva. Es el sujeto del valor de uso. Y que en aras, por lo tanto, de una venta rentable, fíjense, los elementos no blancos que pertenecen igualmente a su valor, son del valor de uso, pero son totalmente molidos en prejuicios de la salud de los usuarios. Vean una contradicción enorme que hay ahí. Porque los elementos no blancos, en el caso de las harinas, tienen elementos nutritivos valiosos. Pero cuando se muelen, se disuelven y se blanquea, se pierden estos valores nutritivos para el ser humano. Pero sucede que en la promesa subjetiva del valor de uso, el comprador o la compradora tiene mayor aprecio a lo blanco. Entonces viene el productor y va a trabajar lo blanco. Va a moler más, va a haber un proceso de producción donde se va a moler más y se le van a quitar los elementos no blancos. Y al final, aunque afecte la salud de los usuarios, pero es así como se moviliza más la mercancía. Una promesa del valor de uso, en este caso visual, porque apreciamos mejor, consideramos mejor lo blanco sobre lo no blanco. Entonces, en este caso de las harinas, el efecto de la abstracción estética de la mercancía en el cuerpo del valor de uso es diferente. Por ejemplo, estudios científicos revelan algo que alarma a los médicos, porque esto se ha estudiado, ¿verdad? Entonces, alarma. Y en estos estudios que se han hecho, se ha constatado que únicamente el color y la durabilidad son relevantes en la producción. Pongámosle atención a esto. Estamos hablando de producción de elementos alimenticios, en este caso harinas, ¿verdad? O cereales, donde según estos estudios científicos, únicamente el color y la durabilidad son relevantes en la producción, no en el consumo. Entonces, en otras palabras, el que produce le preocupa más esa apariencia del color y que la mercancía debe durar. ¿Cómo hacer durar las harinas? ¿Cómo hacer durar los cereales? ¿Cómo hacer durar los envasados? Todo lo que es envasado. Las bebidas envasadas, los alimentos envasados, etcétera, etcétera. En lugar de criterios de calidad decisivos para la salud. Es decir, los criterios de
de calidad, que son decisivos para la salud, no existen, no son los fundamentales, mejor dicho, a la hora de la producción. Por eso es interesante que ustedes busquen material, ¿verdad? Hay estudios muy buenos sobre eso, hay documentales muy buenos, donde, por ejemplo, una cantidad de productos envasados que pueden ser muy agradables al gusto y a la vista, realmente no traen mayor valor nutritivo. Pero ahí están las manzanas, las peras, las uvas envasadas, por ejemplo. O ahí están las mermeladas. Que claro, una mermelada, usted la saborea, es buena, ¿no? En un pan, ¿verdad? Es buena. Pero ¿cuál es el valor nutritivo de esa mermelada? ¿Cuál es el valor nutritivo de todo eso que ha sido producido industrialmente, que precisamente para salir al mercado y para ir a competir debe tener durabilidad? Por eso decíamos, el color y la durabilidad es lo más fundamental. Y esto es así porque en el proceso de producción, ya dijimos, se pierden componentes nutritivos. Un jugo envasado no es igual a un jugo natural, jamás. No solo porque lleva químicos, ¿verdad? Químicos no naturales, porque el producto natural lleva composición química, producto ya dije, de la misma naturaleza. No, es una alteración a partir de descubrimientos de la química en laboratorios, ¿no? Para hacer durable un producto. Entonces, como podemos observar, el color blanco apunta a la función de la promesa estética del valor de uso. Y por eso es que se va a trabajar en el caso de las harinas del blanco. Mientras que la durabilidad responde a la exigencia del dueño de las mercancías, que requiere frenar los procesos de alteración de las mercancías en el tiempo. Necesariamente hay que frenar eso, porque no se garantiza. Fíjense, ¿se acuerdan de los tiempos complementarios? El segundo tiempo complementario no se garantiza que va a ser efectivo en un tiempo corto. Es decir, aquel tiempo que ya lo trabajamos, ¿verdad? El tiempo que va del punto del escaparate, ahí en el mercado, ¿verdad? En el supermercado o en la calle, a el momento de la compra y el uso. No se puede garantizar. Entonces, los productores necesitan frenar ese proceso de alteración de las mercancías en el tiempo para que pueda durar más en el escaparate y para que pueda competir. Bueno, hay ciertos productos, como por ejemplo ciertos lácteos, fíjense, que los distribuyen, por ejemplo, en supermercados, y si en cierto tiempo no se vende, la empresa los recoge. Los recoge antes que se arruinen, ¿verdad? Los recoge y lo llevan al laboratorio a rejuvenecerlos, es decir, por decir una palabra, a modificarlos, a transformarlos con nuevos aditivos químicos. Los vuelven a envasar y los llevan de nuevo al supermercado. Eso lo pueden hacer en varias ocasiones. Por eso es bueno ver cosas que no vemos los consumidores en nuestra cultura salvadoreña, ¿verdad? Pero hay ciertos indicadores que están en el envase, porque también se les ha obligado a poner en el envase, por ejemplo, cuando un producto ha sido reciclado para ponerlo de nuevo en el mercado. Entonces la durabilidad es importante. En estos casos, la salud pública es una variable dependiente de la estética de la mercancía. Fíjense hasta dónde llega esto de la estética. Por eso es que hay que ver, pues, cuando hablamos de un tema, salvo que nos quedemos en la superficialidad, no vemos las interconexiones con otros aspectos.
Pero en este caso, fíjense, estamos metiendo hasta salud pública. Y la salud pública como variable dependiente, no independiente, dependiente de la estética de la mercancía. Por ejemplo, hay médicos que denuncian que existen cosméticos que causan enfermedades a la piel. Bueno, los que más utilizan cosméticos son las mujeres. Algunas de las mujeres pueden dar testimonio de esto. Pero eso ya ha sido denunciado. Hay cosméticos que causan enfermedades en la piel. En general, podemos decir que por la promesa estética del valor de uso, se destruyen parcialmente el valor de uso real. Estamos hablando de estos casos de alimentos. Porque el valor de uso real de un alimento, de un producto alimenticio, es precisamente sus contenidos de proteína, de vitamina, de minerales, que el cuerpo necesita. Pero en este proceso de industrialización y en la elaboración de la promesa estética del valor de uso, se destruyen parcialmente. ¿Qué es lo que se destruye? El valor de uso real. Pero eso no aparece frente a la vista del consumidor. Lo que aparece es una promesa del valor de uso. De modo tal que a continuación debe contemplarse de forma sintética, como ocurre en el caso, por ejemplo, del arroz, depurado de ciertos elementos nutritivos y minerales. El arroz y otros cereales sufren también por este proceso. Además, como el arroz no es parte es parte de nuestra cultura consumir arroz, pero el arroz no es originario de nuestro pueblo. Por lo tanto, donde se ha desarrollado más la cultura del arroz es en los países asiáticos. Así como se ha desarrollado más aquí la cultura del maíz. Entonces comemos arroz a veces sin hacer mayor diferenciaciones de tipos de arroz, que sí la hacen en esas culturas donde apareció el arroz. Pero lo vemos en el azúcar igual. Podemos observar lo mismo que estamos hablando de las harinas, lo podemos observar en el azúcar. ¿Por qué aparece? Ustedes lo han de haber visto en ciertas bolsas de azúcar que dice que le agregan minerales y vitaminas. No sé si han visto eso, jóvenes. Vean bolsas de azúcar y dice con minerales y vitaminas. ¿Por qué tuvieron que agregarle eso? ¿Por qué tienen que decirle que han agregado eso? Puede ser que no sea cierto, pero el acto mismo de que se diga en el embalaje que se le han agregado vitaminas y minerales tiene que ver con la promesa del valor de uso. Pero además, porque estas vitaminas y minerales, lo más seguro, que también han sido destruidos en el proceso de industrialización del azúcar. ¿Verdad? Porque el azúcar que se prefiere es el azúcar blanca. Y de nuevo, para blanquear un azúcar necesita un proceso industrial donde se ocupan más químicos para ponerle en el mercado esa azúcar blanca. Y la azúcar morena, ¿no?, que es más nutritiva, ¿no? Pero el público, en su mayoría, prefiere el azúcar blanca. La promesa del valor de uso está en que sea blanca. Al final, fíjense, no se fija en otros elementos del azúcar. Porque en la superficie, en el conocimiento superficial que tiene la mayoría de los consumidores sobre el azúcar, es que el azúcar endulza, punto. Y si un refresco lo endulzo con 1 o 2 cucharadas de azúcar, creo que es suficiente saber. Eso me da la impresión, o da la impresión, que es lo único que debe de saber y sabe el consumidor. Pero
ya sus componentes químicos, las calorías, las vitaminas, los minerales. Sobre eso hay muy poco conocimiento. Por lo tanto, trabajar la imagen de blanco como calidad le sale mucho más beneficioso al productor. Porque en la promesa subjetiva del valor de uso, es decir, en lo que espera el consumidor, es que sea blanca. Bueno, preguntas, jóvenes, porque el tiempo ya casi se nos agota. Nos falta, para concluir este punto, pasar a la promesa cuantitativa del valor de uso. Porque lo que hemos trabajado hasta hoy, como ejemplos, son la promesa cualitativa. ¿Ah? Pero ya dijimos que también hay una presentación de la promesa cuantitativa en el valor de uso. Cuando vemos el color blanco de las harinas, del azúcar, cuando vemos la textura de la tela, el color, el diseño, cuando vemos la superficie del mueble de madera, estamos frente a la promesa cualitativa del valor de uso. Pero cuando pasamos a la parte cuantitativa ya es otro campo, que también lo vamos a trabajar. Pero me gustaría saber si hay, antes, porque el tiempo ya se nos agotó, saber si hay alguna pregunta antes, para que la próxima semana trabajemos lo que falta. Preguntas, jóvenes. Bueno, no hay preguntas. Entonces, para trabajar en la otra parte, vamos, como necesitamos más tiempo, vamos a quedarnos por este punto ya. Y de todas maneras, yo les he estado exigiendo a que revisen su material, que no tengan dudas de cuestionar. Créanme que cuando alguien hace un cuestionamiento, eso nos ayuda, jóvenes, a todos nos ayuda a aclarar. Yo espero que nos vayamos aclarando. Y fíjense que las dudas son válidas, todos los que tengan dudas ahí. Todas las dudas son válidas. Sobre los contenidos del programa, sobre la forma del desarrollo de los contenidos. Entonces, si hay un elemento ahí que crean ustedes que hay que tratarlo, tratémoslo. Y eso nos permite aclararnos más, ¿verdad? Como lo que estaba señalando, ¿verdad? Esta es una materia de introducción, fíjense cómo se llama, introducción al periodismo, para periodistas, ¿no? Y que deben de entender el fenómeno. ¿Para qué? En primer lugar, para no ser presa, ¿verdad? Pero repito, fíjense, si alguien quiere dedicarse a la publicidad, ahí están los elementos ya, ¿verdad? Ahí están los elementos. Ya puede hacer sus prácticas ahí, utilizando los elementos de la psicología que hemos visto, la lingüística, es decir, lo léxico semántico, lo morfosintáctico, lo fonológico, la imagen. Esto de la estética es fundamental, cómo trabajarlo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Si ya tenemos elementos, como si alguien quiere decir, miren, yo me voy a dedicar a la publicidad, bueno, ahí están los elementos. Vamos a hablar un poco del neuromarketing también. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la estrategia de medios, estrategia de audiencia. Pero, de nuevo, yo quiero estar claro en este punto, pero desde la perspectiva académica, científica, que nos debe llevar a entender el fenómeno y poderlo explicar y poderlo aplicar. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por los que han participado y las que han participado. Y nos veremos el próximo
martes. Tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, Lee. A la orden. Gracias. Bien. Bueno, a la Gracias. orden. Sí, a la orden, cómo no. Licenciado, Sí, dime. ¿cree que podría compartir la clase del 9 de marzo? ¿Cómo no? De mayo, ¿Cómo no? perdón, de mayo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. La voy a subir más tarde, voy a subirlas, ¿cómo no? Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Bueno, Feliz día. feliz día.